las fiestas, el 24 la media rueda y el 25 feriado. Pero como dijimos, vamos a meternos con nuestro primer invitado para ver el impacto de este número del fin del impuesto país. Damián Dipache, economista con nosotros. Dami, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Santi? Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, llegó el día, Dami. El dólar tarjeta vale menos, pero claro, vale menos, pero igual vale mucho, es el que más vale de todos. ¿Qué es lo que quedó ahora para el dólar tarjeta con el fin del impuesto país, Dami? Bueno, al principio tengamos que decir que hoy es un día especial porque por primera vez impuesto que era transitorio se elimina. 19 de diciembre del 2019 se instauró el impuesto país en Argentina. 5 años vencía efectivamente este mes de diciembre, se elimina. No es tradicional. Hagamos revisionismo histórico antes de meternos con ese tema, Santi. 1991, bienes personales, 9 años eran, pasaron 33. 1995, el IVA pasó del 18 al 21%, era solamente por 2 añitos, ¿eh? Bueno, pasaron 28 años. 2001, impuesto al cheque, impuesto por 1 año, pasaron otros 23 años. La realidad es que primera vez que en Argentina veo que se dice, se va a eliminar un impuesto y se elimina. Segundo, respecto a qué es lo que va a pasar con las cotizaciones, bueno, viste que ya el impuesto, el dólar turista cotiza obviamente un 30% menos, mantiene la percepción de impuesto país, y ahora tenés, bueno, la decisión de si la brecha entre los dólares financieros, hoy el dólar informal está en 1.195 pesos, y la brecha entre la diferencia entre ese dólar turista, bueno, conviene uno del otro. Esa es una elección a tomar por los diferentes agentes económicos, ¿no? Hoy el dólar turista todavía tiene el 35 sobre ganancias. Ahora la gran pregunta es que si se devuelve ese impuesto, si vos lo podés recuperar, prácticamente te queda dólar oficial. Sí, yo hice ese análisis. ¿Qué pasa? Ya lo hice ese análisis. ¿Y qué es lo que pasa? Si vos consumís ahora en enero, las declaraciones de ganancias son en junio, sobre enero a diciembre. Quiere decir que si consumís ahora, listo, perfecto, lo podés ya descontar en junio. Es decir, que esta semana para adelante. Ahora, si consumís ya a partir del 1 de enero, vas a diciembre. Recién va en la declaración, claro, en la declaración sí. del... Ni diciembre, de junio del 2026. Ya ahí te diría que no la veo, ¿eh? Pero la recuperás, digamos, y ahí tendrías un dólar oficial. Bueno, viste que algunos casos, por ejemplo, se reserva de hospedajes en el exterior, etcétera, a veces es difícil no hacerlo con tarjeta. Primero porque muchos no tienen la plata, no tienen los dólares en efectivo, y eso sirve para aquellos, digamos, servicios o bienes que podés pagar con tus propios dólares. A veces eso no es factible, y bueno, tenés que recurrir a un dólar turista que efectivamente ahora va a estar más barato, eso es bueno. Estamos hablando de unos 100 pesos de diferencia entre el dólar más barato que podés conseguir y el dólar de libre comercio y en blanco, que es el dólar MEP, 1.150 para el dólar MEP, 1.046 para el dólar Banco Nación. Pensá, Dami, que también hay precio vendedor de cada entidad financiera. Esto ya estamos cerca de los 1.090, 1.100. No hay tanta diferencia, depende de la cantidad de dólares, por supuesto, ¿no? Sí, ya la brecha no es tanta la diferencia, y creo que, bueno, algunos optarán por todavía comprar dólar MEP, porque todavía está por debajo, digamos, de este dólar turista, y otros efectivamente irán al dólar turista. A mí me parece que otra cuestión importante tiene que ver con los servicios de los argentinos en el exterior, por ejemplo, no sé, streaming. Papá Noel llega y le quiere regalar un videojuegos a los chicos, a partir de hoy ya no paga el impuesto país del 8%. Bueno, también ahí tenés un beneficio. Y después tenemos que ver los números más macro, que tienen que ver con las importaciones. Baja el 7,5%, se elimina ese 7,5% y veremos cómo impactan los precios mayoristas y precios minoristas en los próximos meses. Ahí la gran duda, Dami, es porque todo el mundo dice, te bajo un impuesto, bajame los precios. Y claro, me bajás el impuesto, dejo de pagarlo, tengo un margen pequeño más de utilidad. ¿Esto va a obligar a que baje los precios, Dami, o no pasa? Yo creo que en alimentos y bebidas es más difícil, porque tenemos bastantes insumos locales, algo puede llegar a ayudar,
Me parece que donde hay mayor nivel de impacto son en bienes durables, donde ahí tiene mayor composición del dólar y hoy vas a poder acceder al mercado único libre de cambio sin ese impuesto. Y ahí tenés un mercado también en mucha competencia. Estoy hablando de electrodomésticos, estoy hablando de artículos para el hogar, estoy hablando de motos, de automotor incluso, que tiene bastante composición dolarizada. Creo que ahí probablemente esto recién lo empieces a ver en el mes de enero en los precios mayoristas y en el mes de febrero, y recién en los precios minoristas comiences a ver algo de un mejor precio o una estabilidad de precio, lo cual ya una estabilidad de precio es bastante, ¿no? En Argentina, teniendo en cuenta que generalmente todos los bienes y servicios, digamos, suben menos, pero siguen subiendo, ¿no? Ahí, Dami, una de las promesas a futuro 2025 de bajar los impuestos no habla del monto, sino de la cantidad de impuestos. ¿Crees que algunos de los que vos listaste puede estar dentro de la motosierra de destrucción impositiva que propone Javier Milei? ¿Crees que estamos cerca de que se termine el impuesto a los débitos y créditos, este famoso 0606? Hablabas del IVA, ¿puede bajar el IVA? ¿O a efectos recaudatorios es difícil que se toquen los que más recaudan? Yo creo que vamos a estar en condiciones de 4 puntos. El primer punto me parece que puede llegar a ver, si hay superávit fiscal, una baja en los derechos de exportación. O sea, que se baje algunos puntos en las retenciones. El siguiente punto, no veo una baja total de impuesto al cheque, pero quizás una baja gradual, en vez de 0,6, 0,3, bajarla un 50%, lo cual ya sería una evolución importante. Y después veo 2 puntos adicionales que tienen que ver con, me parece que el año pasado, el año que viene, este año, Santi, fue el año de la macro. El año que viene se va a hablar de la micro. ¿Por qué se va a hablar de la micro mucho el año que viene? Se tiene que hablar de la micro. Se tiene que hablar de la micro, y además por cuando vos haces ese reflejo espejo de lo que fue Donald Trump, le habló a la micro. Trump le habló a la micro permanentemente, hasta con el cinturón industrial le hablaba a la clase media, al industrial, al comerciante, le hablaba a la micro. Bueno, el año que viene es elecciones legislativas y veremos primero del arco político cuántos acompañan esta idea de reducir presión tributaria. Los invito a muchos televidentes, Santi, que en campaña legislativa decían no, hay que bajar impuestos en Argentina, y son los que primero levantaban la mano para subirlos, Sí, vayan, claro. chequen. Y después la otra parte va a decir, bueno, veremos qué acople social hay entre los diferentes partidos, el peronismo, el radicalismo, el PRO, Libertad Avanza, sobre esta idea de reforma tributaria. Y me parece que ahí tenés un punto donde si efectivamente hay un acople social sobre esto, que parecería ser que la sociedad está pidiendo que haya baja de impuestos y que vaya reducción del gasto, bueno, me parece que con un Congreso mucho más amigable con este punto, también es viable ir por la medalla dorada. ¿Cuál sería? Y que ya puedas avanzar hacia un acuerdo fiscal con provincias y municipios, porque ingresos brutos y tasas municipales no le pertenecen a la nación, ¿no? Ahí, Dami, te pregunto, porque, claro, el combo agro no es el mejor hoy. Un commodity muy por debajo de las expectativas que suele tener la Argentina, retenciones y un blend que, te pregunto, ¿desaparece de alguna manera el blend agroexportador? ¿Puede ir todo directamente al mercado único libre de cambio o puede ir todo directamente a el mejor postor, es decir, a que pueda liquidar el 100% por el contado con liquidación? Bueno, yo creo que esa medida, digamos, del blend, me parece que ya es bastante insignificante al productor, porque ¿qué pasa? Con una brecha tan corta, ese 20% adicional que obtiene por la liquidación, casi se fumó. O sea, no le permite tener un dólar razonable. A mí me parece que la mejora debería venir por baja de retenciones. Porque acá el gran agravante, ¿qué va a pasar, Santi, a mí? Esta es una hipótesis que yo tengo y la comparto. Me parece que vamos a ir un año de apreciación del tipo de cambio. O sea, nosotros nos estamos esforzando en querer decir, che, qué complicado está por devaluar el real de Brasil 20%, y porque el peso chileno devaluó 8%, y la realidad que me parece que no hay forma de no ir a una apreciación cambiaria. ¿Por qué, Santi? Porque si el gobierno efectivamente dentro de su plan le sale bien la jugada,
van a entrar muchos dólares por la cuenta comercial y por la cuenta financiera. Entonces, vas a ir a una apreciación del tipo de cambio. Entonces, tiene que ir bajando, no por devaluación, sino por reducción de los costos. ¿Entendés? Sí. El tipo de cambio vaya a ser más competitivo por reducción de los costos. Y me parece que, suponete que al gobierno le sale bien, y en el 2026, ¿qué pasaría? Santi, Argentina va camino a tener récord de exportación de petróleo y gas en los próximos 3 años. Sí, la matriz energética. Van a ingresar dólares. Sin duda. Van a ingresar muchos dólares, Santi. La gran pregunta es si ahora entonces cambio las retenciones, pongo retenciones a los hidrocarburos y le saco un poco la presión al agro, porque ese es el juego que vas a tener que hacer. Al agro lo castigaste porque la recaudación dependía, el país dependía del agro. Ahora, ¿crees que esas jugadas se vienen a mí para cerrar? No lo veo. No lo veo. Veo un gobierno que el lugar donde va a trabajar es sobre el recorte y la eficiencia de ese gasto público. Veo un gobierno que va a trabajar sobre eso y a partir de eso va a ir reduciendo impuestos. Ahí estoy perdiendo, Dami, pero quedó claro tu postura. Dami, gracias por estar con nosotros, felicidades, nos estamos viendo después de la fiesta seguramente y siempre es un placer compartir con vos este segmento con Damián Di Pace, nuestro economista de a pie que te cuenta la macro y que también mira mucho la micro en la Argentina.